está, ¿se avanza? Sí. Perfecto. Ok. Avanza bien. Adelante, bienvenido. Muchas gracias. Pues es un placer y un honor estar el día de hoy con grandes ponentes en este Congreso Internacional en Tecnología y en Criminología e Investigación Forense. Si bien somos partidarios de ser un grupo interdisciplinario que nos dedicamos a las ciencias forenses y a la investigación forense como criminológica, el día de hoy pues me complazco en tener acá con ustedes esta ponencia sobre las nuevas formas de criminalidad en el fenómeno estructural de la sociedad e implicaciones criminológicas, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo esta criminalidad, este estudio dentro de lo que es la delincuencia, nos van a empezar a ver y vamos a dimensionar el modus operandi de cada uno de ellos, ¿sí? Incluso vamos a ver que dentro de las viejas estructuras de la criminalidad se van basando y se van perfeccionando cada vez una y dada de ellas. Los niveles del avance criminológico, quiero comentarles, compañeros, colegas que nos están siguiendo el día de hoy, pues son avances de verdad garrafales a los cuales nosotros debemos de estar, si bien a la par, pues deberíamos de ir un paso avanzados, ¿no? En esta posibilidad de que nosotros podemos dar un incremento en las implicaciones dentro de la estructura, vuelvo a reiterar, el modus operandi de esta criminalidad va avanzando y nosotros pareciera que estamos en el retroceso dentro del marco fenomenológico de la tecnología. Obviamente así, quiero comentarles que dentro de la perspectiva criminológica que nosotros operábamos a priori o ante priori, es esta, ¿no? La que les estoy dimensionando en esta gráfica. Pensábamos que los combatientes teníamos que utilizar armas, utilizar todo este devenir, ¿no? Porque si bien un eslogan por ahí nos menciona lucha contra el narcotráfico, lucha contra la delincuencia organizada, lucha contra la criminalidad en la que nosotros tenemos que tener también ahí una lucha, ¿sí? Tenemos que ser agresivos, tenemos que ser también operativos en esta parte, pero ojo, aquí la situación es, dada la inteligencia que nosotros debemos de contener en nuestra información y nuestros conocimientos, pues también tenemos que especializarnos, tenemos que basarnos mucho en estas ramas criminológicas y sociológicas del fenómeno social en el que estamos nosotros dimensionando y viviendo, ¿sí? Si bien la delincuencia, su modo de operar cambió, obviamente también nosotros tenemos que cambiar, ¿sí? Tenemos que cambiar primero la estructura mental para poder dimensionar, por ahí antes nos decían, pensar como el delincuente, ¿no? Yo quisiera decirles que tenemos que ir un paso más allá con conocimientos, tenemos que ir un paso más allá con capacitaciones. Hace un momento mencionaban un diplomado en cerrajería forense, ¿sí? Incluso va a haber incluso situaciones en las que nosotros vamos a tener que especializarnos y pareciera como algo pues verdaderamente erróneo, ¿no? O verdaderamente, quisiera decir no erróneo, sino absurdo de decir, ¿cómo puede haber un cerrajero forense? ¿Cómo puede haber, dentro de lo más común, hace unos días estaba yo escuchando arquitectura forense, estaba yo escuchando incluso esta parte de la estructura de cómo operar en estas situaciones, ¿sí? Y es que cada rama nos va a hacer esta especialización, porque ya no podemos pensar en un constructo cuadrado, ¿no? Pensar en que solamente el delincuente va a operar ante sus necesidades, incluso lo perfecciona, y nosotros también tenemos que perfeccionarlo, ¿no? Entonces tenemos este esquema que tenemos que romper, ¿sí? Tenemos que hablar más, ¿sí? Tenemos que especializarnos más, vuelvo a reiterar. ¿Por qué? Porque la delincuencia en incremento va y ahorita lo vamos a dimensionar, ¿sí? Nuestras fuerzas especiales, nuestras áreas especiales, pues están siendo incluso sobrerebasadas en esta parte, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo es que nosotros tenemos que cambiar esta estructura de la criminalidad?
Pues a través de la sociología, ¿sí? Ese es el objeto de nuestro estudio, el día de siempre, de hoy, del pasado. Empezar a ver qué estructuras se van modificando y cómo el mismo delincuente y la criminalidad se va adaptando y va, como ven, menciono, va a perfeccionar, ¿no? Una perspectiva social y criminológica en el cual nosotros, dentro de nuestro contexto sociocultural, va a surgir una modificación. ¿Y cuál es esa modificación? Precisamente dentro de cómo la estructura va a ser incluso una relación, ¿sí? Para que se pueda dar una seguridad pública, una seguridad social, pero también una seguridad personal, ¿sí? Muchas de las veces tenemos o pensamos, tenemos aún todavía la creencia que las instancias, ¿sí? Son las que nos tienen a nosotros que resguardar, ¿sí? Nos tiene que dar esa seguridad que muchas de las veces tenemos que realizarlo y cómo lo vamos a dimensionar, ¿sí? Si bien dentro de las características, hace unos días yo escuchaba y veía en unas noticias, ¿sí? Que un carro había sido desmantelado a una cuadra precisamente del Palacio de Gobierno aquí en nuestra ciudad capital de Oaxaca, y pudiera hacerse tan absurdo, ¿sí? Tan absurdo, ¿por qué? Porque ¿cómo es posible que a una cuadra del Palacio de Gobierno, donde existen cordones de seguridad, donde existen anillos de seguridad, pues pudiera proceder ese tipo de situación? ¿Sí? Comentando con algunos colegas, me decían, es que pues ya están coludidos, es que el crimen ahorita ya es más operante, es que pasan desapercibidos como unas personas normales, es que, ¿no? Y siempre buscar el por qué, ¿no? Y nosotros pudiéramos preguntar, bueno, ¿para qué me sirve tener esta información? Para poder tener un resguardo, ¿no? Si bien existen, por ejemplo, vidrios de seguridad para unas llantas, también puede haber cámaras, ¿no? Pueden haber ciertos dispositivos que nos ayuden precisamente a tener una seguridad que no es lo normal, pero sí es lo funcional dentro del resguardo que a mí me antecede, es decir, que a mí me da la importancia resguardar tal vez mi patrimonio físico, mi patrimonio económico, ¿sí? Y cómo esto va a englobar para que tengamos incluso limitaciones, pero también así los niveles o el grado del pensamiento criminológico de cada uno de estos procedimientos o de estos delitos que se dan, ¿sí? Ahora bien, debemos de destacar, ¿sí? En esta parte, que el esfuerzo que hace toda comunidad internacional para que podamos tener las mejores iniciativas, las mejores legislaciones, ¿sí? En esta situación, una de ellas es la Convención Nacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, ¿sí? Transnacional, que se generó en el año 2000. Esta convención es la Convención de Palermo. En la Convención de las Naciones Unidas incluso se habla del tráfico ilícito de los estupefacientes y las sustancias psicoactivas. Si bien es un punto muy resaltado, porque dentro de ella sabemos que se englosa y se desenvuelve pues muchas situaciones delictivas, como es el lavado de dinero, el mercadeo de este tipo de estupefacientes y cómo se van correlacionando alrededor de una delincuencia organizada. Me llama mucho la atención cuando hablamos de delincuencia organizada, queridos amigos y seguidores, porque pareciera que los únicos organizados son ellos y no nosotros, ¿no? Que tenemos los conocimientos, que tenemos toda esta gama de cómo saber operar. Incluso nosotros somos tan celosos, podría decir, de toda la información que nosotros tenemos, que a veces para compartirla nos llevan a cabo pues cierta sensación de no querer hacerlo, pues, ¿no? Tenemos colegas en los cuales que si nos uniéramos podríamos hacer grandes y muchas cosas benéficas para nosotros mismos dentro de nuestra misma sociedad, ¿sí? Ahora, tenemos que hablar, pues, que de la criminalidad,
¿Qué es la criminalidad? Bueno, es el conjunto, ¿sí?, de todos esos hechos antisociales, delictivos, quiero decir, cometidos en contra de una colectividad, ¿sí? Tenemos que hablar que jurídicamente es un conjunto, ¿sí?, de infracciones de fuerte incidencia social, es decir, que es reiterado, ¿no? En contra de un orden público, ¿sí? ¿Quién es ese orden público? Pues la misma sociedad, ¿no? Estructuralmente estamos hablando de que existe una sociedad victimizada, demandada, ¿sí? En el que nosotros vamos a tener que darle una respuesta. Cuando vamos nosotros a hacer una demanda, una denuncia, ¿qué es lo que queremos? Una respuesta, ¿sí? Pero no todas las veces la tenemos, porque muchas de ellas, pues, sabemos que queda rebasado jurídicamente, prácticamente, o de conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos que conocer que dentro de esta criminalidad que nosotros, en la que nosotros nos basamos o queremos tener en consideración, existen, pues, ciertos grados, ¿no? Ciertas tipologías de esta criminalidad, ¿no? En esta criminalidad nosotros, por ejemplo, tenemos que conocer la criminalidad anterógrada, que son estas formas delictivas de, que se generalizan o que se dimensionan a futuro, ¿no? Muchas de las veces, tal vez en algún momento nunca dimensionamos tener una clonación de tarjetas, ¿no? Veíamos tal vez muy espaciado el término o el tiempo de alguna situación cibernética, ¿no? Un delito cibernético a través del cual nos pudiera ocurrir, porque no eran tan frecuentes en otras épocas pasadas, ¿no? Ahorita la criminalidad nos ha rebasado tanto que este fenómeno pues se da a través de cómo pues estas clonaciones de identidades, estas clonaciones en las que nosotros estamos a través de las redes tecnológicas y que si no estamos familiarizados, ni siquiera como ciudadanos, a veces nos cuesta trabajo familiarizarnos dentro de nuestra área, ¿no? De nuestra área de trabajo, ahí como resultado. Entonces, esta criminalidad anterógrada, pues ¿de dónde surge? Pues precisamente de las formas delictivas que cada uno conlleva a través de generalizar hacia futuro, ¿no? Es decir, todas esas se desconocen, pero se perfeccionan muchas veces en la mente de alguna persona que ya estudió el fenómeno sociocultural, ¿sí? Y cómo las va a operar, ¿sí? Muchas de ellas incluso son a través de las clonaciones, no solamente de las tarjetas, sino clonaciones de identidad, ¿sí? Llegan a determinar incluso a través de algunos, tal vez, robots en los que nosotros vamos a poder tener ciertas tareas, ¿sí? Antes se veía muy lejano esta parte de que incluso las cámaras fueran vigilantes en nosotros. Ahorita, en vez de ser de apoyo, pareciera que son como en contraproducencia para mi defensa en algunas veces, ¿no? Porque pone en evidencia un comportamiento humano que está reforzado o que incluso genera pues cierta controversia al momento de la defensa, ¿no? Entonces tenemos que ver ese tipo de criminalidad porque antes no se percibía o no se generaba, ¿no? Esta criminalidad también existe una criminalidad llamada criminalidad convencional, la que es cometida por el público, y esa es la más denominada como dentro de como la más común, ¿no? La que el público realiza muy comúnmente dentro de la normativa. Quiero mencionar como los homicidios, las lesiones, las agresiones, los robos, ¿sí? Esas situaciones que incluso llegan a generarse como dentro de, bueno, pues es que era normal que te agrediera porque pues es tu pareja, ¿no? Y dentro de la normativa pues lo vamos así pasando como desapercibido, ¿sí? Estos delitos convencionales obviamente tienen un criterio de tipificación dentro de las leyes especiales, ya que son expuestos muchas de las veces como no convencionales, ¿no? O incluso son expuestos así como lo contrario, es decir,
pasan desapercibidos precisamente por esa ideología tipificada de tal vez de género, de machismo, etcétera, ¿no? Que van acarreando ese tipo de situaciones que comúnmente se dan y que comúnmente pues pasan pues dentro de lo más normal, que no debiera, quiero mencionar, pero pues desafortunadamente el orden público ya lo considera así, ¿no? También dentro de este índice de la criminalidad, pues incluso está la criminalidad de cuello blanco, ¿no? Es cometida por personas que tienen un alto nivel social en el ejercicio de su profesión. ¿Y por qué cito estas? Bueno, dentro de esta gama de estas tipificaciones de la criminalidad, pues se cometen por personas que tienen un alto nivel o se cree que o se consideran como un alto nivel social en el ejercicio de su profesión, ¿sí? Es decir, son personas más cultas, personas que incluso tienen negocios, que pueden operar dentro de pasar como desapercibidos, ¿sí? O llegan a cometer ciertas actividades profesionales más acordes en las cuales pueden llegar a mentir, a maquillar cierta información, ¿no? A maquillar esos delitos a través de robo volvemos a mencionar un robo de identidad, un robo de documentos, alguna estafa, ¿sí? Que llegan a sorprender incluso a sus víctimas, ¿sí? Es muy notorio que dentro de estas nuevas modalidades que existen, nosotros también ya lo podamos percibir como de manera normativa, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el mismo sujeto a nivel social, así es como lo puede expresar, ¿no? Así es como incluso lo puede dimensionar. Por ejemplo, como bien les mencionaba, a través del ejercicio de su misma profesión puede llegar incluso a cometer pues una buena posición económica y pasar desapercibido como un delincuente organizado, ¿sí? O incluso la buena residencia que le permita generar una muestra, es decir, no permea la posibilidad de una mala educación, puede generar confianza a través alrededor de su mismo contexto, ¿sí? Puede pasar desapercibido de tener poca inteligencia y procurar o solicitar ayuda a su alrededor, ¿no? Entonces, este tipo de criminalidad pasa muy desapercibida, pasa dentro de esta gama, es la que más se adapta, ¿sí? Y a un contexto, ¿sí? Ya que, pues es muy difícil que una persona de traje me asalte con un arma, ya sea punzocortante o un arma de fuego, en una calle que yo transite, ¿no? Pero es más fácil que, por ejemplo, me ceda el lugar o me ceda el paso y más adelante pudiera ser que incluso me llegue a robar o a asaltar, ¿sí? Yo recuerdo ahorita un ejemplo que también un consultante me comentaba, ¿sí? Es que yo nunca vi, él me expresaba, ¿no? Yo nunca vi que ella fuera, por ejemplo, una ladrona, ¿no? Porque pues se presenta conmigo y la verdad se vestía muy bien, el chico acude a un bar, ¿sí? En el que conoce a una chica de muy buena manera, accede a tener unos tragos con ella, empiezan a platicar, empieza un coqueteo, ¿sí? Y él decía, no, es que ella se veía pues de buena clase, se veía incluso muy inteligente, teníamos pláticas afines, era muy educada, ¿sí? Pero en ningún momento se dio cuenta, por ejemplo, que le puso una droga en su bebida, lo drogó, lo sedó y pues le vació todo, ¿no? Toda la cartera, incluso se llevó su coche, ¿no? Lo desmanteló, lo dejaron por ahí y pues él sin pasar dentro de su percepción de que hubiese podido ser delinquido por esta mujer, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones porque como nosotros dentro de nuestro contexto nos dejamos llevar, nos dejamos envolver
solamente por la perspectiva que tenemos de esta situación, ¿no? Solamente por observar que pudiese ser que es educado y pasamos por alto muchas situaciones. Entonces, ese tipo de criminalidad, pues es muy difícil de descubrirlo, incluso porque también tiene un poder económico, ¿no? Es decir, no es tan fácil que sean percibidos o percatados o incluso investigados o seguidos, ¿sí? Por ese tipo de situaciones, ¿sí? Precisamente porque tienen un grado también de inteligencia y de operación, ¿no? Entonces, recuerdo que al chico le comentaban y tomó alguna foto y él decía, no, dentro de la descripción de su retrato hablado, pues sí, parecía una chica muy bien, muy, es decir, hasta con un estándar económico o socioeconómico, pues de un nivel alto, ¿no? Que pareciera que incluso pudieran decir, no, pues no se le puede percibir de que ella sea una ladrona o etcétera, ¿no? Entonces, este fenómeno, ¿cómo va a constituir incluso dentro de las mismas interacciones o dentro de las mismas interacciones que se tienen o se cometen a lo largo de todo este transitar de la sociedad, pues representa incluso esas manifestaciones de cómo la misma sociedad tiene que tener una psicoeducación, ¿no? Una psicoeducación preventiva, una psicoeducación incluso hasta predictiva, como bien nos los puede marcar la criminología, ¿sale? Entonces, tenemos aquí también a los delitos cibernéticos. El día de ayer ya lo habíamos visto un poco más con el doctor Porras, cómo estos delitos cibernéticos hacen hincapié en cada una de las situaciones que impera estos delitos, estos famosos delitos. Por ejemplo, ¿no? El fraude del correo electrónico, el fraude de la identidad, el robo o uso de información personal. Muchas de las veces nosotros hacia dónde confiamos, hacia los bancos, hacia incluso algún registro simplemente de algún curso, ¿sí? Que pudiésemos tomar y que nos damos cuenta que pues estamos dando nuestra información, ¿no? Esta información tan personal que nunca nos podemos en vista o damos seguimiento a que sea, por ejemplo, una institución reconocida, una institución avalada, una institución respaldada, ¿sí? Una institución seria, para que podamos dar este tipo de información, ¿sí? Es muy consecuente incluso que dentro de las redes sociales existe el plagio de perfiles. Ya vemos muy recurrente que ya la persona ya nos está enviando información de que no le des aceptar este perfil, que es falso, etcétera, ¿no? Entonces, cómo esta situación va cambiando el percibir, pero muchas de las veces la misma sociedad piensa o quiere dimensionar que no le va a suceder, ¿no? Pero es verdad, antes estaba muy lejos de que tal vez fuese clonado este tipo de información, ¿sí? No tiene, igual hace mucho que un colega me estaba comentando, es que no puede entrar a mi correo electrónico, algo está sucediendo por ahí y obviamente pues sí, le estaban sustrayendo todas y cada una de la información que él contenía en ese correo electrónico, ¿no? Imagínense la información que nosotros manejamos en el correo electrónico como lo bien es información básica, SAT, pagos, todo esto que nosotros relacionamos o incluso correlacionamos con el mismo correo, ¿sí? El robo de datos financieros, como ya lo habíamos visto, es este clon de las tarjetas de crédito y la forma en cómo la van operando, ¿sí? Antes era tal vez una sustracción a un asalto forzado y el día de hoy incluso en las mismas cajas bancarias, en los cajeros automáticos, pues ya existe una mini tableta ahí que con la introducción de la simple tarjeta y retirarla te genera un bloqueo, pero ya está clonada ahí tu misma tarjeta, ¿no? O incluso antes era como esta parte de la operatividad de que pues te volteabas, girabas la cabeza
y pues te desapercibías en un momento de la tarjeta o del cajero y pues ya te sustraían ahí la tarjeta como si el mismo cajero te lo hubiese retenido, ¿no? Entonces, todo esto cómo va generando, incluso en la misma ciudadanía, ciertas alarmas, ciertas situaciones que hay que atender, ¿no? Y que sobre todo hay que saber cómo atenderlas, ¿no? Muchas de las veces entramos en pánico, entramos en querer forzar ciertas situaciones que no nos garantiza tener buenos resultados, y la desinformación y la falta de operatividad en esas situaciones pues llega a generarnos incluso más exponernos, ¿no? Entonces hay que ser muy responsables en esta parte para poderlo, poder resolver de la mejor manera, ¿no? Y bien, dentro de estos delitos cibernéticos, pues se encuentra también el robo y venta de los datos corporativos, ¿sí? Les menciono, son situaciones que se veían muy difícil en algún momento de dimensionarlos, incluso hasta de describirlos, pero cómo la misma criminalidad va incluso acompañada de la situación de la demanda y de la carencia. Este tipo de demanda de dónde obtengo más datos que pueda hacer, tener un costo viable para poder generar este vínculo de extracción, ¿no? De extracción de datos, de extracción de personas, con un fin y secundario. Hace también no mucho, una colega me comentaba que dentro de una clínica psiquiátrica se habían extraído datos muy sublimes de la información de cada uno de los pacientes, ¿no? Y que esos pacientes habían sido extraídos en algún momento de su entorno de recuperación o de rehabilitación, por cierta información que se había expuesto, ¿sí? Ya los familiares ya les habían llegado incluso, pues, por ahí, ¿cómo se llama? Información de que estaban siendo, pues, por así decirlo, ¿cómo se dice? Violentados, agredidos por mensajes, porque estaban siendo vulnerados, estaban siendo exhibidos de que se encontraban en una clínica y si no daban una cierta cantidad, pues iban a ser como exhibidos estos datos, ¿no? Y quiénes eran los que estaban en esa clínica para que, pues, como que la sociedad se diera cuenta, ¿no? Entonces, todo esto de verdad genera incluso, pues, que en algunos delitos cibernéticos comúnmente se vayan incluso a unos ataques, ¿no? Estos ataques cibernéticos y sobre todo esos ataques sociales que se dan a través de estos mismos delitos. Y sobre todo es una amenaza que representa a la misma ciudadanía. Como les digo, ya no sabemos en quién confiar este tipo de información, no sabemos si en realidad estamos ante empresas, ante personalidades, ante instituciones verdaderamente responsables con la información que se les llegue a proporcionar, ¿no? Entonces, no es por más mencionar incluso que los grupos de hackers que se encuentran incluso inmiscuidos en estos delitos, de los delitos cibernéticos que mencionamos, pues llegan a también actuar en algún momento a la estabilidad o inestabilidad también dentro de estos delitos, pues, ¿no? Ya que en algunos, pues, como yo les menciono, son positivos y negativos, ¿sí? En algunos te llegan a operar para cierto tipo de situaciones en el cuales te pueden ayudar, ¿sí? Si bien incluso este delito, estos delitos cibernéticos se pueden dimensionar más aún cuando atrás de un dispositivo móvil se encuentra algún menor adolescente, un niño o niña adolescente que pues se encuentra vulnerado a través de esta red, ¿no? Que se encuentra incluso hasta, la pueden dimensionar como mágica, a través de la cual pues todas las expectativas de comunicación e interacción pues pueden llegar a ser hasta fantasiosas, ¿no? En las que ellos mismos se pueden exponer ante esta situación, ¿sí?
ejemplos vívidos, ejemplos ocasionales, ejemplos en los que no tenemos pues relación alguna con alguien, pero podemos tener muchas de las veces contacto, ¿no? Contacto de mencionar que yo estoy aquí en Oaxaca, puedo tener un contacto con Australia, puedo tener algún contacto con una amistad en cierta parte del mundo con la cual puedo interactuar, pero no sabemos si detrás de ese perfil se encuentre verdaderamente la persona que postea su foto, ¿no? En las redes. Si bien es algo que muchas de las veces los adolescentes y niños no pueden dimensionar, ¿sí? Ya que el mismo diálogo que utilizan ellos, pues es atrayente, es incluso un diálogo muy ad hoc a su personalidad, a su estilo de crianza, lo adoptan tan bien que los llegan a envolver, que los llegan incluso a seducir en este ciberacoso, ¿no? Ese ciberacoso que también dentro de de esas exposiciones llegan a ser comercializados a través de fotos, a través de la pornografía infantil, y todo este modo de operar, digo, de una iniciación puede generar muchos vínculos en los que se puede desatar esta situación con ellos. Entonces, es algo que nosotros debemos dimensionar, debemos de comparar, debemos de generar esta situación en la que, pues dentro de las operaciones electrónicas, pues siempre tener un dispositivo de candado, ¿no? Incluso un acompañamiento ahí físico en el que pueda haber un adulto mayor de edad, dimensionar o acompañarlos cada vez que tengan interacción o contacto con ese tipo de redes sociales, ¿sí? Tener en cuenta que estos aparatos o estos dispositivos móviles también pues deben de ser muchas veces supervisados, ¿sí? Ahora, si bien esto también genera una situación de la ciberextorsión, ¿sí? Al postear packs, al postear fotos, al postear cierta información, pues genera, ¿no? Una vinculación de vulnerabilidad, ¿sí? Hace también no mucho un adolescente de 15 años me habla en fin de semana, ¿no? Mi paciente me habla en fin de semana que estaba siendo extorsionado a través de una ciberextorsión, ¿sí? Conoce a una persona que se postea en las redes sociales como colombiana y le empieza a generar confianza, ¿no? Empiezan a hablar de muchas situaciones. Obviamente, pues la habilidad y el envolvimiento de esta persona, pues hizo que el adolescente le transmitiera, le tomara fotos, incluso hasta un video de sus partes genitales, ¿sí? Haciendo un video similar a algo pornográfico ahí, y pues se lo envía, ¿no? En el momento de que se lo envía, ella incluso empieza a enviar mensajes muy obscenos en el cual le dice, pues, mira, ya te tengo y si no depositas 3,000 pesos en media hora a esta cuenta, lo subo a tus redes sociales, ¿no? Inmediatamente no hay respuesta, el chico empieza a generar ansiedad, empieza a hablar con un cierto amigo que tiene en común, y inmediatamente vuelve un mensaje a los 10 minutos, ¿no? Si no empiezas a depositar, ahora ya no van a ser 3,000 pesos, ahora van a ser 6,000 pesos, y empieza a doblar la cantidad, ¿sí? Hasta llegar hasta los 30,000 pesos, ¿sí? Empieza a generar, el adolescente empezó a generar angustia, sudoración fría, y es por lo cual se da cuenta la madre de familia que algo estaba sucediendo ahí con esta persona, bueno, con su hijo adolescente, y es ella, ¿no? La que me busca, y es ella la que me dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque él está en una situación de que incluso quería en ese momento suicidarse, porque no sabía manejar este tipo de situación, porque se sentía muy vulnerado, se sentía muy mal,
haberle fallado incluso a los padres porque no sabía cómo sustentar este tipo de situación, ¿no? Incluso empezó a pedir prestado con amigos ahí cercanos para poder hacer este pago, ¿sí? A esta cuenta que le estaba demandando esta chica. Y algo que lo concretamos, tuvimos la posibilidad de reunirnos y hablar con este chico. Obviamente tuvimos que hablar de policía cibernética, tuvimos que acompañar, porque ese es un acompañamiento, no tengamos, o tenemos que tener en cuenta más bien, que estábamos hablando de un niño, un menor de edad, ¿sí? En el que para tener una denuncia tiene que haber un acompañamiento también psicológico. Y esto pues le generó menos angustia, empezó a tener un poco más de claridad en su contexto, se sintió acompañado, pero no por sí esto genera incluso mucha incertidumbre, ¿no? Su autoestima se vio muy vulnerada, aún sigue en un proceso psicológico y de acompañamiento también con la familia. La familia respondió muy bien a la situación, porque lejos de recriminar, lejos de que hubiese podido ser como señalado como tal vez el tonto, el que no pensó, etcétera, la familia les dijo, bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que se puede hacer, pero también tenemos que tener una parte de sensibilidad en nuestras mismas instancias. Al acompañar a este adolescente a poner esta denuncia, ¿sí? Fui yo y ambos padres, su servidor y ambos padres, y de verdad la parte de sensibilizar a nuestras instituciones es algo que tenemos que realizar, y no solamente de manera general, sino incluso global. Veía que tal vez yo pasaba como desapercibido, como un acompañante más, pero ya cuando ellos se dieron cuenta de que era la psicóloga y que estaba yo pidiendo también que resguardar la parte de la identidad del menor, ellos también como que no sabían qué hacer, ¿no? Es que no tenemos esta policía cibernética, es que tienen que acudir a cierta instancia, es que tienen que, sí, pero ya llevábamos horas de espera en una sala en la que nosotros no nos informaban si íbamos a ser atendidos o no íbamos a ser atendidos. Entonces, todo esto llega a la parte en la que, si sucede, mejor no denuncio, ¿no? Porque estoy más expuesto yo como víctima que que el mismo victimario, ¿no? Que el mismo delincuente. Entonces, se generó al menos un vínculo estratégico ahí con Guardia Nacional, que nos hizo un apoyo ahí, una vinculación que se pudo hacer. Nos mandan un reporte que no es, obviamente, solamente una sola persona, ¿no? Es toda una red ahí de verdad majestuosa que se da a través de esta organización de la criminalidad o del crimen organizado, y cómo estos incidentes o sí, pues se puede llamar incidentes que se generan a lo largo de todo un día, pues son demasiados y son tan comunes que en algunos adolescentes tal vez pueden pasar desapercibidos, pero en otros no, ¿no? Como este chico intentó incluso en un momento de ansiedad y de angustia y de convulsión, pues incluso hasta quitarse la vida, ¿sí? Y incluso si la familia hubiese tenido otra respuesta, este chico hubiera operado en contra de su vida, ¿no? Entonces, es el momento tal vez multidisciplinario, yo digo, para poder restablecer esas estructuras y cómo afrontar ese tipo de delitos, ¿sí? Ahora, si bien estos delitos también van a generar muchos otros delitos, ¿no? Dentro de estas nuevas modalidades, pues los delitos energéticos, ¿sí? Estos delitos energéticos lo que hacen es que tienen una situación antijurídica, ¿no? Existe una tipificación tal vez en la que son recomendadas como dentro de los códigos penales para el ejercicio o la operación más bien de estos códigos penales en cada uno de los países. No, si bien son productos y servicios que se van aprovechando del mismo sustrato socioeconómico de cada país, de cada ciudad, si bien tenemos que considerar que estos afectan directamente a una estructura social, a una estructura incluso individual
como bien lo podemos hacer a través de, en particular, ¿no? Es decir, estos delitos energéticos van a tener incidencia en el incremento de los mismos suministros, ¿sí? Porque se están haciendo delitos en contra de un bien patrimonial y ciudadano, ¿sale? Entonces, dentro de todo eso, y los más comunes, pues son la contaminación industrial, la contaminación de los residuos peligrosos, la contaminación atmosférica, y cada uno de ellos, cómo van haciendo incluso ciertas sinergias para que el comportamiento humano también se vaya reeducando o más bien readaptando, ¿sí? A través de ellas. No son tan considerados porque dentro de lo que es, como les comentaba, la tipificación, se quedan establecidos, pero lo que sí, en este tipo de delitos lo que hay que ver es el grado de operatividad, el grado de que si se encuentra tipificado, tenemos que hacerlo ver, hacerlo visible y hacerlo más bien que se ejecute esa orden penal, ¿no? Dentro de ese código penal. Ahora, existen otros delitos dentro de lo que es el tráfico de órganos, ¿sí? Este tráfico de órganos, si bien ya lo hemos mencionado en algunos momentos tal vez, el tráfico de órganos es un delito de carácter muy especial, ¿no? Digo especial porque dentro de la teoría del derecho y dentro del derecho mexicano, se encuentra como previsto o se encuentra dentro del Código Penal, ¿sí? Pero también se encuentra dentro de la Ley General de Salud, ya que se encuentra o es como una debida especialización que debe tener en cada una de las materias, ¿sí? Algunas legislaciones locales no la prevén, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no es la misma operatividad penal en la Ciudad de México que aquí en Oaxaca, que aquí en Puebla, etcétera, ¿no? Y cada una de sus demarcaciones. Eso es lo que hace que tal vez no sea un delito global, es decir, un delito tipificado. Entonces, en este ámbito, pues sí tenemos como que el tráfico de órganos se contempla dentro de un delito de trata de personas, ¿sí? No es previsto por algún protocolo para ayudar o prevenir, para incluso sancionar dentro de esta situación del delito, ¿no? Entonces, tenemos que ver, dimensionar, observar cómo la delincuencia de esto se genera pues incluso conocimiento y sabe cómo operar, ¿no? Si bien antes el tráfico de órganos era sustraído igual de manera violenta, el día de hoy no es de manera violenta, ¿no? Incluso los llegan a sedar, los llegan a hacer como en los típicos levantones, en el cual no se puede dimensionar quién sí, quién no puede ser sustraído de sus órganos, ¿no? Ahora, dentro de este consiste en muchas conductas previstas que dentro de las cuales se pueden observar, el día de hoy pareciera que el tener una salud benéfica pudiera ser incluso hasta desfavorable para el mismo ciudadano, ¿no? Ya que pues este tipo de delitos va también muy a la par con la información que estamos viendo hace un momento, en el que cuántos de los doctores con este tipo de antecedentes, con este tipo de expedientes, pueden llegar a venderlos, ¿no? Por un sustrato o un beneficio económico. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de información y cómo estamos también a expensas de esta misma situación, de esta misma globalización de la criminalidad, ¿no? Porque asimismo también vemos cómo este tipo de situaciones también se normaliza tanto, ¿no? Vuelvo a traer un ejemplo, ¿no? No tiene mucho también que dentro de un contenedor, sí, ya se había como manejado una situación algo descabellada,
que dentro de un contenedor de carnes frías, ¿sí? Había todo un laboratorio clandestino para la sustracción de órganos, ¿sí? Antes se consideraba que tal vez eran personas que se dedicaban a carnicerías, a tener alguna situación de conocimiento, ya sea de enfermería o médica, para poder hacer este sustracto de órganos. El día de hoy, incluso los mismos reclutadores que necesitan este tipo de demanda de sustracto de órganos, llevan un entrenamiento, ¿sí? Es decir, existen doctores, existen enfermeros que hacen este tipo de entrenamientos para la delincuencia organizada, para que puedan tener las mejores condiciones a los órganos y puedan tener la mejor remuneración, porque recordemos que esa es su mercancía, ¿no? Entonces, sí tenemos que considerar que en el combate de estos esquemas criminológicos y delincuenciales, pues tenemos que tener un incremento más todavía de presencia sofisticada y tecnológica para poder contrarrestar este tipo de delincuencia, ¿no? Sí, al menos si nosotros nos basamos en la eficiente investigación que podemos realizar a lo largo de una investigación, de una carpeta de investigación, o incluso del modelo interdisciplinario que queremos fomentar como todo profesional dentro de las áreas forenses, pues tenemos que echar mano y herramienta de cada uno de ellos, ¿no? De la antropología forense, como bien lo mencionaba hace un momento el maestro que me antecedió, ¿sí? De la antropología, de la medicina, ¿sí? De la odontología, para poder tener más conocimientos a través de estas formas, ¿no? Que existen, de estas emergencias dentro del delito que prevalece en nuestra actualidad, ¿sí? Ahora bien, bueno, ¿qué de nuevo tiene esta criminalidad, ¿sí? Porque pareciera que estas dinámicas no son tan nuevas o no tienen un peso en el que nosotros podamos direccionar, ¿sí? ¿Qué es lo que está surgiendo? Digamos, considerando el cambio que tiene la cuestión criminal o criminológica criminal del día de hoy, en el que nosotros tenemos pues una sociedad pareciera que más criminal que preventiva, pues es que está atenta contra todos los derechos humanos y los derechos fundamentales, ¿sí? De todo ser humano. Es decir, la criminalidad nunca va a ser ni vieja, ni nueva, ni antigua, sino llega a tener cierta modificación a lo largo del contexto sociocultural de cada sociedad, ¿sí? Lo que más prevalece dentro de esta es cómo cada sujeto se va moldeando y se va adaptando precisamente a esta criminalidad, a esta perspectiva que ya bien lo había mencionado al inicio, dentro del agravante de la democracia, dentro del agravante de los derechos humanos, dentro del agravante de la paz, que todo ser humano prevalece, en el cual su derecho es a priori, ¿no? Esta criminalidad de poder es un fenómeno de verdad dimensional, ¿sí? Dimensional, excepcional, porque como la criminalidad tradicional se fue perfeccionando al día de hoy, ser incluso hasta cibernética. Al día de hoy, manejar grandes sociedades con grandes temores sin tener enfrente, como bien lo decía yo, un dispositivo, un arma de fuego, un arma punzocortante, ¿sí? Ahora, dentro de todo este desarrollo que el día de hoy les traigo o les quise presentar es qué es lo que nosotros estamos reinventando desde nuestras trincheras, qué es lo que nosotros debemos de clasificar ahora, ¿sí? Si bien los conocimientos, sí, pero también las formas de cómo vamos a plasmar todos estos conocimientos para ser más legales, más honestos dentro de nuestro operar.
y no dejar que el modus operandi de cada uno de ellos pues nos absorba, ¿sí? Es algo que quiero comentarles como dentro de la cotidianidad que nosotros tenemos en cada uno de nuestros perfiles, seamos criminólogos, seamos psicólogos, seamos abogados, seamos criminalistas, criminólogos, etcétera. Es un llamado, colegas, para que podamos no ser dentro de los índices uno más. Pues quedo con ustedes. Aquí les dejo mis redes sociales, les dejo mi número de teléfono por alguna situación en la que les pueda yo ayudar. También quiero comentarles, soy perito en psicología forense y todo lo que sea contribución de la justicia, aquí estamos para operar. Muchas gracias, estimada maestra Lorena Hernández. Pues ha sido todo un gusto escuchar sus aportaciones, sobre todo esto que nos está comentando, tan importante, la reacción del ser humano, lo que implica la delincuencia, las nuevas formas de actuar, que probablemente, y sí, tenemos una estigmatización del delincuente, la estigmatización de que queremos que sea, de repente es justo eso, ¿no? Porque dicen, cuando un policía va a detener a alguien supuestamente que parece delincuente, pues busca tatuajes, hasta un tipo de color de piel, un tipo de vestimenta. Y a mí igual varias personas me han dicho, pues que no se veía que me fueran a asaltar, porque venían bien vestidos, o venía una mujer, venían con un niño, ¿no? Entonces se estigmatiza todo esto. Y bueno, pues agradecemos enormemente por parte de NetHuman que nos haya traído todo este material y haya hecho un espacio, y es real. La maestra Lorena, bueno, también se dedica dentro del área pericial, sabe de lo que nos está hablando y lo que nos vino a aportar esta tarde. Muchas gracias, estimada maestra, y un gusto Al contrario. el Congreso Internacional. Al contrario, muchas gracias y buenas noches a todos. Muy bien, pues por aquí creo que había algunos comentarios, eso sí, maestra. Sí. David Flores, que fue quien nos comentó sobre la criminalidad demográfica, ha estado afectando a los municipios que se encuentran colindados con el vecino país, Estados Unidos. Se incrementaron los delitos desde homicidios dolosos, tráfico de personas y todo tipo de enervantes. Entonces, sabemos que si hay una problemática que tenemos con nuestro país vecino, en primer lugar va a ser el tráfico de drogas. Ese será uno de los principales. Entonces, la frontera es el lugar por donde entra y sale absolutamente todo. Dos, todas las personas que van transitando desde los países latinoamericanos que atraviesan todo nuestro país para llegar al norte. Y lamentablemente, bueno, pues ahí se concentra muchas personas que pues al momento de verse en un estado, unas de necesidad, otras que no tienen trabajo, otras que quieren ya atravesar y demás, pues se duplican, triplican este tipo de delitos. Así es. Sí, doctora, hay algo que podemos resaltar, y si bien desafortunadamente de dónde se genera la delincuencia organizada, precisamente del tráfico de drogas, ¿no? Es como el mayor aporte que da a toda la organización criminal, ¿sí? No llamemos incluso el lavado de dinero, ¿no? Que existe, que es tan agravado dentro de nuestro país, y no solo dentro de nuestro país, sino a nivel dentro de la globalización. Efectivamente. Pues muy bien, entonces pues agradecemos su presencia el día de hoy, estimada maestra, y bueno, pues nos veremos en eventos próximos. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar, estimado.